Hello everyone and welcome. Disculpen. Bienvenidos a esta sesión. Disculpen que empecé hablando en inglés, es la costumbre. Pero bueno, estamos intentando hacer Joti un evento multicultural y por esto estamos haciendo esta sesión en español. Si pueden entenderme y si quieren compartirme desde dónde me están escuchando, pueden escribirnos en el chat y los voy a estar leyendo. Mi nombre es Emanuel Etchever, quizás me hayan visto antes, soy el host de Joti, pero también trabajo en Diálogo por la Paz, y como verán por mi ropa, soy un Pinky, acá en el Centro Scout Mundial, en Candlestick International Scout Center. Soy un miembro de la temporada. Así que en este caso estoy transmitiendo desde acá. Soy un miembro del staff de temporada, solamente del invierno. Bueno, vamos a hacer una introducción de Diálogo por la Paz. Si saben qué es Diálogo por la Paz, pueden compartirlo en el chat. ¿Alguna vez escucharon hablar? En caso de que no, Diálogo por la Paz es un programa que está dentro del abanico de Mundo Mejor. Hay algunos otros que probablemente son más famosos y son más antiguos, como Mensajeros de la Paz, o Scouts del Mundo, o Earth Tribe. Pero en este caso vamos a hablar de Diálogo por la Paz, que es un programa que tiene no demasiados años. Incluso algunas asociaciones todavía lo están implementando, lo están comenzando a implementar recientemente. Veo que tenemos gente de Polonia y de Estados Unidos, lo cual es bastante sorprendente, dado que son dos países que no tienen como idioma nativo el español, así que me pone muy contento. En esta sesión vamos a ver qué es Diálogo por la Paz, cómo fue que nació. Vamos a hablar del iceberg de la identidad, que es lo que nos permite entender un poco mejor cómo conformamos nuestra identidad y cómo es percibida por otras personas. Cuáles son las zonas del diálogo, qué es el conflicto y cómo lo podemos utilizar como herramienta, y cuáles son los principios del diálogo, que es la base del programa Diálogo por la Paz. Bueno, como ya mencioné antes, Diálogo por la Paz, este es el logo, nace es parte de Mundo Mejor, del abanico de Mundo Mejor, y busca justamente esto, contribuir a las culturas de paz. Entonces promovemos el diálogo como una herramienta, y la idea de este programa es, en diferentes asociaciones, crear embajadoras y embajadores del diálogo. Este es mi caso, yo soy un embajador del diálogo, y para lograr esto hay un entrenamiento, por lo menos en mi región, en la región interamericana, hay un entrenamiento para la región y es complementado por un segundo entrenamiento en mi asociación Scout de Argentina. Pero también hay otras asociaciones que también implementan este programa. ¿Cómo es que nace? Nace de la colaboración entre WOSOM, la Organización Scout Mundial, y CAICID, que es una organización que busca facilitar el diálogo como herramienta de paz. Se llama CAICID, Centro de Diálogo. Hace unos años hicieron una colaboración y de esta colaboración salió el programa. De la misma forma que hubo otras colaboraciones, como por ejemplo Scouts Go Solar, que nace también de la colaboración de Sol África y WOSOM, entre otras colaboraciones, para poner un ejemplo. ¿Qué busca esta alianza? ¿Por qué queremos tener el diálogo como herramienta de paz? Bueno, buscamos prevenir y reducir los crecientes problemas que tenemos hoy en día, entre el abanico que incluye la discriminación, la exclusión, la migración, la pobreza, la desigualdad y la persecución religiosa. Esto afecta oportunidades de jóvenes para desarrollar su potencial, entonces buscamos reducir esto en lo máximo posible. Esto implica que muchos elementos del movimiento Scout ya están corrientemente ayudando a combatir esas problemáticas,
y mantienen un entorno dialógico. Lo que busca este programa es potenciar ese entorno dialógico generando una cultura de paz. Ahora, si pueden colaborar con esta sesión, me gustaría que en los comentarios, si se animan, escriban 3 características de su personalidad y 3 cosas que ustedes disfrutan mucho en su vida. Yo, por ejemplo, en mi vida disfruto mucho el café, los juegos de mesa y las películas. Pero eso solamente son 3 cosas. Obviamente disfruto más, pero son las 3 cosas que puedo pensar en este momento. Previamente mencionamos el iceberg de la identidad. Y el iceberg de la identidad son las cosas que nosotros percibimos y que también forman parte de nuestra identidad. Y al igual que un iceberg, hay cosas que se ven desde la superficie y cosas que están por debajo de la superficie y que no son tan fácilmente perceptibles. Las cosas más comunes al investigar o al percibir una identidad es el género, el color de piel o la edad. Pero otras cosas no son tan fácilmente visibles, y eso es la educación de una persona, sus creencias o su educación sexual. Y el diálogo ayuda a facilitar este proceso de entender la identidad de otras personas, que es uno de los propósitos del diálogo, ayudarnos a entender a otras personas. El diálogo no es un debate, no es una discusión. Cuando hablamos de diálogo no es algo que vamos a ganar, sino que el propósito fundamental del diálogo es aprender de la otra persona. No necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero sí por lo menos vamos a entender de dónde parte esa persona. Y las diferencias de identidad no solamente nos diversifican, sino que también nos enriquecen. Es parte de este crisol de identidades que tenemos alrededor del mundo y es lo que hace que nuestra identidad sea tan rica. El respeto de estas diferencias, ya sea de culturas, diferencias culturales o de creencias, no significa que necesariamente vamos a estar de acuerdo, como dijimos antes, específicamente con los valores positivos o los negativos que puedan tener estas creencias, sino que también reconocen su derecho a existir. Buscamos no invisibilizar a ninguna persona. Y eso es algo que encontramos hoy en día. Podemos ver que quizás algunos elementos culturales son más aceptados que otros o tienen más visibilización que otros. Y lo que busca el diálogo es reconocer que todos estos elementos, todas esas culturas con las que vivimos, tienen su derecho a existir. Y esto nos lleva a las zonas del diálogo, este proceso en el que a través del diálogo vamos a aprender, y como vemos acá tenemos la zona de confort, la zona de diálogo y la zona de peligro. Y nuestro aprendizaje ocurre en esta zona del diálogo que tenemos acá en el medio. La zona de confort es donde estamos, es donde nos sentimos cómodos, cómodas, cómodes, donde no ocurre ningún aprendizaje porque ya todo lo que ocurre dentro de esa zona es algo que ya aprendimos. En cambio, la zona de peligro es algo que está muy por fuera de nuestra zona de confort y donde tampoco vamos a encontrar ningún aprendizaje porque nos sentimos demasiado fuera y eso ataca a nuestras creencias, y al sentirnos en peligro no vamos a tener una oportunidad de aprendizaje. Entonces, en ese punto medio es donde ocurre el diálogo. Cuando nos atrevemos a salir un poco de nuestra zona de confort, donde nos atrevemos a hablar con alguien que es diferente a nosotros, es cuando realmente podemos aprender. Y esto nos lleva al conflicto, porque cuando vamos a encontrarnos con una persona que es diferente a nosotros, es que puede ocurrir el conflicto. Y el conflicto no es algo que sea inherentemente malo. El conflicto, como vemos acá en esta cita, es una relación entre dos o más partes, que pueden ser dos individuos o dos grupos, que tienen o pueden tener metas incompatibles.
O quizás esas metas son compatibles, pero tenemos diferentes medios, tenemos diferentes formas de llegar a esa meta en común. Y esto puede generar un conflicto. Y esto puede ocurrir en diferentes ámbitos. Puede ocurrir, por ejemplo, en nuestro trabajo. Quizás en el ámbito en el que yo trabajo, quiero lograr hacer algo, pero mi compañero, mi compañera de trabajo, tiene una forma diferente. Y en ese momento puede haber conflicto. Para poner un ejemplo, acá en el Centro Scout hay una diferente gama de actividades que podemos hacer, particularmente manteniendo el centro, el sueño de VP. Y si yo quiero hacer la receta hoy, quiero cocinar para todos los invitados que tengamos hoy en día y alguien más quiere cocinar la misma receta, pero en un diferente orden, eso ya es un conflicto. Es un ejemplo chiquitito de cómo puede haber conflicto, pero es conflicto inherentemente. Y es una oportunidad de aprendizaje. Y ustedes pueden encontrar eso en su escuela, en su trabajo, en su grupo Scout. Y el conflicto es una relación y el respeto a las identidades o a las culturas nace de aprender a lidiar con el conflicto. Ahora, ¿cuáles pueden ser estas causas del conflicto? Pueden ser muchas, pero pueden ser el poder, las percepciones, los valores que heredamos inherentemente como parte de nuestra cultura, sea parte de nuestra religión, parte de nuestra educación o parte de nuestra familia. Nosotros heredamos valores, pueden surgir de necesidades. Mis necesidades entran en conflicto con la necesidad de otra persona y ahí es cuando tenemos que ver cómo podemos llegar a suplir esas necesidades sin necesariamente entrar en una cuestión negativa con otra persona. Y también pueden surgir de nuestros sentimientos y emociones. Nuestras emociones, las emociones no son negativas, no existen las emociones malas, pero estas emociones nos van a quizás influir, actuar de cierta manera, y cuando queremos actuar es cuando tenemos que ver de qué forma podemos actuar para resolver el conflicto de una manera positiva. Y esto me lleva a la siguiente cita, que es que el conflicto es una experiencia humana, natural y normal. El conflicto es una oportunidad de cambio si estamos dispuestos a lidiar con estas diferencias. Es un proceso natural y con el que vamos a convivir durante toda nuestra existencia. Puede tener resultados constructivos o destructivos, pero va a depender de cómo nosotros deseamos abordar el conflicto. Y para esto tenemos los 10 principios del diálogo. Y los 10 principios del diálogo son la base de este programa. Si ustedes ven cualquier promoción acerca de los principios del diálogo, acerca de Diálogo por la Paz, hablamos de los 10 principios constantemente, y lo que me encanta de los principios es que son aplicables a diferentes entornos y a cualquier entorno en el cual nos encontremos. El primero de estos principios habla de crear un espacio seguro. Y esa es la base esencial de encontrar un espacio para el diálogo. Un espacio seguro es un entorno que va a estimular a quienes participen en el diálogo a que expresen sus sentimientos, sus ideas o incluso sus percepciones negativas para permitir que estos estereotipos salgan de forma cómoda y segura. Si nosotros podemos asegurar un espacio donde estas personas no se van a sentir juzgadas y se van a sentir cómodas expresando sus emociones y sus percepciones, ya tenemos el primer paso hecho. El segundo es que vamos a estar de acuerdo con que el propósito de este diálogo es el aprendizaje. Como mencionamos antes, el diálogo no es un debate y tampoco es una discusión. No venimos a ganar una conversación. El propósito del diálogo es aprender de la otra persona y que la otra persona aprenda de mí. Entonces, quienes participen de este diálogo se tienen que acercar al diálogo con la intención y la actitud de aprender sobre los demás. Y también tienen que aprender sobre las percepciones de la otra persona. ¿Por qué esta persona piensa así? ¿Qué lleva a esta persona a que haya llegado a este punto con estas percepciones, con estas acciones? Y de la misma forma yo voy a explicar
cómo es que llegué a este punto, cómo mis emociones se sienten acerca de este proceso. El tercer punto, el tercer principio del diálogo, es que vamos a utilizar habilidades de comunicación adecuadas. Más allá de cuál sea el objetivo del diálogo, yo necesito contar con herramientas que me permitan. Una de estas puede ser escuchar y hablar con respeto. Tengo que aprender cómo transmitir una idea de forma básica y hacer una pregunta de forma constructiva. Tengo que entender que la forma en que yo hablo va a afectar cómo la otra persona entiende mi mensaje. Mi tono de voz va a afectar esto, la forma en la que yo estoy construyendo mi oración, y también tenemos que entender que las personas vamos a hablar con diferentes niveles de educación. Entonces, tengo que ser capaz de transmitir una idea de forma básica, sin usar un lenguaje demasiado complicado. Y estas habilidades son muy importantes y esenciales para construir un entorno seguro. Este entorno que hablamos en el primer punto. Y prepare el terreno para un diálogo exitoso. Por eso es necesario entender que la comunicación, si bien en la mayoría de las veces es percibida como verbal, existe todo un rango detrás de la comunicación verbal que es la comunicación no verbal. La comunicación que se expresa a través de mis gestos, mis posturas, mis expresiones, y va a cambiar mucho cómo la otra persona percibe mi mensaje. No es lo mismo que yo me siente acá frente a ustedes, pero tenga mis brazos cruzados y esté mirando hacia otro lado. O de la misma forma que si yo estoy teniendo un diálogo con ustedes, estoy utilizando mi celular, eso no da un mensaje de que yo les estoy escuchando en una conversación en persona, ¿no? Y esto me lleva al siguiente punto, que es que vamos a establecer cuáles van a ser las reglas del juego, cuáles son las reglas básicas adecuadas. Y esto nos va a prevenir un montón de cosas a lo largo de nuestro diálogo. Si nosotros decimos, bueno, estas van a ser las reglas, uno ya está preparado para qué es lo que viene después. Entonces, si podemos establecer un conjunto de reglas básicas de comunicación con los y las participantes, va a facilitar el diálogo, va a garantizar que exista un entorno seguro en una atmósfera constructiva, y además, cuando las reglas se construyen y se consensúan colectivamente, su aceptación resulta más sencilla. Si decidimos que estas van a ser las reglas del juego y acordamos esto previamente, esto va a facilitar el diálogo mucho mejor a que si yo en el medio del diálogo decido establecer una regla, porque eso ya puede ser percibido como un cambio conflictivo. Por siguiente, y esto es una de las cosas más difíciles en el diálogo, porque es un riesgo que tenemos que llevar nosotros, es que tenemos que atrevernos a correr riesgos, a expresar sentimientos y a confrontar percepciones. El diálogo también se propone desarrollar una confianza y un entorno seguro para que ayude y fomente a que podamos hablar de forma abierta y transparente, animándonos a salir de la zona de confort que hablamos previamente, para estar en esta zona de tensión, en la zona del diálogo, en la zona del aprendizaje. Y esto no es unilateral. No solamente vamos a esperar a que la otra persona corra riesgos, sino que también nosotros vamos a correr riesgos y nos vamos a animar a expresar nuestros sentimientos, nuestras percepciones. Y de esta forma también vamos a facilitar que la otra persona se anime a hacer lo mismo. Y de esta forma, vamos a lo siguiente, que es entender que en el diálogo la relación ocupa el primer lugar. Más allá de lo que sea que vamos a hablar, la relación que tenemos con la otra persona es primordial. El diálogo es un proceso transformativo que busca construir la paz. Se basa en construir estas relaciones de confianza entre diferentes personalidades para permitirnos superar estos malentendidos y estas diferencias. Entonces, es tarea de quien facilita el diálogo y de quienes participan en el diálogo, poner a la acción de construir la relación en el centro, fomentando el compañerismo y el trabajo en equipo. Cuando somos facilitadores del diálogo, y por ejemplo, puede ser mi caso, si yo voy a facilitar el diálogo, mi posición dentro de este diálogo va a ser neutral. Yo voy a
encontrarme con un grupo de personas, pueden ser 2 personas o pueden ser más, y vengo a facilitar un diálogo entre estas partes. Yo lo que voy a aclarar ante estas partes es que la relación ocupa el primer lugar. Vamos a setear las reglas del juego, como dijimos antes. ¿Y por qué es importante a veces tener un facilitador del diálogo? Porque es una parte que no tiene conflicto dentro de esto, es una persona que es neutral y que puede ayudar a facilitar el diálogo sin tener emociones que afecten el juicio de este facilitador. Y a veces esta persona ayuda con lo siguiente, que es abordar las preguntas difíciles de forma gradual y apartarse gradualmente de ellas. Esto ayuda mucho a lidiar con las emociones. No vamos a atacar el centro del conflicto de entrada, sino que vamos a ir lentamente hacia esto y lo vamos a hacer a través de preguntas. Dado que la relación es vital para el éxito del diálogo, es necesario aproximarse a este tema o a las preguntas problemáticas de forma gradual. Entre más invertimos en construir la relación, más fácil va a ser abordar estas preguntas personales o que nos interpelan, entendiendo como que son aquellas que son más complejas de responder. Entonces, esto permite que yo me vaya sintiendo más cómodo lentamente para llegar a estas preguntas problemáticas. Y al final de una sesión de diálogo, también nos tenemos que alejar de estos temas de forma gradual. Por lo tanto, se necesita darle un cierre a los temas más profundos, abordando temas más ligeros, tanto al inicio como al final de cualquier diálogo. Entonces, esto nos permite salir del diálogo sin estar en tensión. Si yo termino el diálogo en el momento más crucial y más conflictivo, nos vamos a ir del diálogo sintiéndonos en tensión, y muchas veces lo que queremos, si es que queremos preservar la relación, es sentirnos en un ambiente cómodo. Entonces yo puedo ir a temas más normales, más mundanos, que nos llevan a una conversación más cercana a la conversación que tenemos todos los días con esta persona, para sentirnos de forma cómoda. Entonces atravesamos un diálogo, fuimos a lo más difícil y nos fuimos del diálogo en el mismo punto que recorremos todos los días. Y para lograr esto, tenemos que aprender a no cortar el diálogo en el momento más crucial. Lo que nos lleva al siguiente punto, que es no renunciar ante los temas difíciles, ni tampoco evitarlos. Que está un poco relacionado con esto de no sentir miedo a enfrentar nuestras emociones. El diálogo no puede quedarse en un nivel superficial. De otra forma, va a ser una conversación o una discusión. Y el diálogo atraviesa un aprendizaje, y no puede haber aprendizaje si no hay un tema difícil. O de otra forma, no es un aprendizaje. Entonces, los participantes se tienen que desafiar y confiar en la comunidad que participa de este diálogo. Y como diálogo, es normal que atraviese por etapas difíciles. Y estas etapas son una evidencia de que no se están evitando los temas difíciles, sino que se están compartiendo los pensamientos y sentimientos más profundos. Cuando hay compromiso hacia el diálogo, es cuando es posible expresar estos puntos de tensión para conocernos y aprender de estos puntos de tensión. Y cerrando los 10 principios del diálogo, es que hay que esperar un cambio. En la medida de que el diálogo... me acabo de dar cuenta de que estoy hablando y no estaba cambiando la siguiente diapositiva con los otros 5 puntos del diálogo. Pido disculpas. Pero, hablando de nuevo de esperar un cambio, en la medida de que el diálogo aborda estas percepciones que son erróneas a veces, o que también pueden ser verdaderas, también nos proporciona una oportunidad de empatizar con la otra persona y también de complejizar nuestra mirada. No todo es blanco y negro, no todo es simple, y a veces nuestra mirada necesita de esta información, de este intercambio, para entender temas más complejos. Y aumenta nuestro entendimiento de las diferentes perspectivas y percepciones. Si queremos que el diálogo produzca una relación transformadora sostenible, entonces se necesita predisposición para el diálogo.
Y una vez que entendemos que este cambio en nosotros ocurre, es que queremos llevar este cambio a la comunidad. En otras palabras, pasar a la acción. Desde las acciones más sencillas hasta las más complejas, lo que aprendemos en el diálogo puede convertirse en una nueva herramienta para multiplicar el mutuo entendimiento, y esto va a contribuir a la construcción de un mundo mejor. Entonces, en resumen, volviendo por todos los principios del diálogo, que suena a que es un montón, pero que una vez que empezamos a implementarlos, van a surgir de forma natural, o por lo menos ese fue mi caso. Es al igual que la ley Scout, nunca la vamos a aprender de memoria, pero sino que tenemos un compromiso a intentar hacer cuanto de nosotros dependa para llevar este cambio. Entonces, vamos a crear un espacio seguro, nos vamos a poner de acuerdo con que vamos a aprender de este diálogo, usando herramientas adecuadas, que vamos a setear las reglas del juego primero, y este seteo de reglas nos va a permitir correr estos riesgos y confrontar estas percepciones, que suele ser muy difícil. Entendiendo que la relación ocupa el primer lugar, vamos a abordar las preguntas de forma gradual y nos vamos a ir lentamente de ellas, pero sin renunciar a los temas difíciles. Por eso es que vamos lentamente hacia ellos y volvemos. Y esperamos un cambio. Nosotros entramos al diálogo buscando aprender y desafiando nuestras creencias, y después este mismo cambio que experimentamos lo buscamos llevar hacia la comunidad. Para las personas que están participando y que hablan español, probablemente en su mayoría sean de la región interamericana. Si hay personas de España, también les invito a hacer esto, pero hay un curso en la región interamericana que ahora mismo está en los comentarios, y ustedes pueden realizar ese curso para tener su capacitación en diálogo de la paz, y empiezan su jornada a ser embajadores. Espero que esta introducción les ayude y les dé ganas de ser embajadores y de llevar este cambio a sus comunidades. De mi parte, fue un gran cambio desde el momento en que aprendí de Diálogo por la Paz, y me encantó tanto que terminé trabajando para Diálogo por la Paz, y espero que este proceso les atraviese de la misma manera. Lleven el cambio a sus comunidades, y sean scout dialógicos de por sí. Bueno, María, me encantó, aprecio mucho que te haya gustado. For Dominic, I'm sorry that you couldn't understand it, but there's also more information about Dialogue for Peace in the website. There's in WOSM, there's a whole section about Dialogue for Peace, and also you could do the Inter-American Region course that we just show you in the link. You can also find it in English, so that means that you can do the course in English, and you could also start your journey to become an ambassador of Dialogue for Peace by doing the course in that link. And as they say in the comments, in the aftermath, we are going to add subtitles on the recording, so you could enjoy this session and hopefully understand what I just said. Muchas gracias, María. Sin más, me despido. De nuevo, mi nombre es Emanuel, soy un shorty, un pinky acá, y les veo mañana en el live show para cerrar los 100 años de KISC. Muchas gracias y nos vemos pronto.